Somos Restauración a las Naciones, una congregación enamorada de Dios y de su obra, que ama el servicio y ver almas restauradas y enamoradas del Padre. Por más de 17 años, Restauración a las Naciones ha desarrollado un ministerio que está impactando Colombia y naciones aledañas, levantando pastores e iglesias bajo el temor de Dios y sus principios e impulsando ministerios que han cruzado fronteras, llevando la palabra de salvación con sus dones y talentos. Bienvenidos a nuestro servicio. Bien, vamos a la palabra en esta noche. Quiero también hablar un poco de la temática que se ha estado manejando en los devocionales, como es la oración. La oración, y quiero que vaya al Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, Evangelio de Lucas capítulo 1. Quiero leerles unos versículos del versículo 5 a el versículo 13 en esta hora. Quiero hablarles de la oración. Una oración puede cambiar tu destino. Una oración puede cambiar tu destino. Lucas capítulo 1, versículos 5 en adelante, dice el texto de la siguiente manera: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Versículo 7, pero escuche, quiero volver a leérselos. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Ojo, era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ténganlo en cuenta. Versículo 8 dice: Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y dice el versículo 11: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. No temas, porque tu oración ha sido oída. Dice el versículo 13: y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Llamará su nombre Juan. Interesante como el versículo 13 dice el ángel que se le aparece a Zacarías y le dice: no temas, porque tu oración ha sido oída. Entonces vamos a trabajar esta pequeña meditación en esta hora, el cual es titulada: una oración puede cambiar tu destino. Bien, la palabra nos habla de una pareja sacerdotal, Zacarías y Elizabeth. Dice la escritura que esta pareja era una pareja de linaje sacerdotal. Ambos, dice el versículo 6, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Escuche, este mismo versículo dice en la Nueva Versión: ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos sus mandamientos,
y preceptos del Señor. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Eran rectos, obedecían, eran intachables, eran irreprensibles. Esta pareja tenía alguna pequeña, digamos, falencia, y es que su esposa Elizabeth era estéril, y aparte de eso había otra pequeña dificultad, y es que estaban entrados en edad. Elizabeth y Zacarías pueden representar, o es como ver aquella escena de Abraham y Sara en el antiguo pacto. Vemos cómo ahora en este pasaje en el Evangelio de Lucas aparece una escena muy repetida, ¿no? En el caso de Zacarías y de Elizabeth, personas rectas, personas intachables, personas justas, pero con una pequeña, digo pequeña, aunque para los ojos naturales era un gran problema, y es que no había manera de que ellos pudieran tener hijos. Esto generaba realmente una gran preocupación, pero también una tristeza, una frustración, por decirlo de esta manera, ya que Zacarías y Elizabeth estaban entrados en años y no iban a dejar descendencia. Mira, Elizabeth tenía que cargar con algo parecido al rechazo. ¿Por qué motivo? Porque se decía que una mujer estéril en aquella época era una mujer que estaba bajo maldición. Así que Elizabeth, aunque era una mujer intachable, ella estaba llevando este peso de rechazo, de tristeza, de frustración. Pero también vemos ahora a Zacarías, un padre que, o mejor, un hombre que, como todo hombre en el matrimonio, anhelaba tener hijos, anhelaba que su descendencia se multiplicara. Si estas dos personas morían, desaparecía literalmente el linaje de ellos, desaparecían de allí, se perdería de la historia. Esto es lo que realmente también preocupaban a estas dos personas. Por eso les digo que una oración puede cambiar el destino de tu vida, de tu familia y de tus generaciones. Definiendo un poco lo que es destino, quiere decir, destino sería una sucesión inevitable de acontecimientos de la que ninguna persona puede escapar. Eso es lo que se define el diccionario como destino. Es una serie de sucesos inevitables. Así que era inevitable. Escuche, realmente no había una cura para la esterilidad de Elizabeth, y por tal motivo ellos habían ya quizás desistido de que Dios no les iba a escuchar, pero ellos oraban a Dios. Dice la palabra que ellos habían orado a Dios por un milagro, y el milagro que ellos habían pedido era que Dios les diese la oportunidad de ser padres. Pero la Biblia no registra cuánto tiempo duraron ellos orando, pero sí dice que oraron a Dios, pusieron su petición delante del Señor para que Dios respondiera. Pero aunque Dios quizás no había contestado a esta oración, ellos seguían fieles, ellos seguían sirviendo al Señor, ellos seguían perseverando, ellos seguían haciendo la obra que Dios les había encomendado. Eso es algo importante que usted y yo no podemos dejar de hacer. Escuche, el Señor estaba mirando en la vida de Zacarías y en la vida de Elizabeth su fidelidad, su compromiso, su entrega, aunque estaban en edad avanzada y aunque todavía no había quedado esta mujer embarazada. Ellos no habían dejado de honrar, ellos no habían dejado de servir, ellos no habían dejado de amar a Dios por encima de todas las cosas. Ellos permanecían firmes, ellos permanecían fieles, ellos creían que en algún momento Dios podía cambiar la historia de su familia. Dios podía cambiar la historia de esta pareja. Así que
llegó el momento, dice la palabra, y echaron suertes, y según el orden del sacerdocio le correspondió a Zacarías. Según la tradición judía, una vez al año el sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo y allí haría expiación por el pecado de todo el pueblo de Israel. Esto requería de una preparación en el sumo sacerdote. Esto llevaba una serie de rituales de pureza, de santificación. Durante una semana tenía que estar purificándose. Durante más de una semana tenía que estar aislado. Tenía que estar empapado en la ley. Tenía que estar purificándose, santificándose para el momento en que tenía que entrar al lugar santísimo, porque una vez al año dice que Dios descendía a ese lugar y hablaba y perdonaba los pecados del pueblo. Así que si algún sacerdote o sumo sacerdote entraba en pecado, moría automáticamente en ese lugar. Por eso se requería de un tiempo de purificación, de un tiempo de entrega, de búsqueda, de integridad. Pero la palabra dice que llegó el tiempo y entonces echaron suertes, y la suerte cayó sobre Zacarías. Así que Zacarías se preparó para ese momento especial, el cual iba a orar, a interceder, a pedirle a Dios que perdonara los pecados del pueblo. Y dice que entró Zacarías a aquel lugar conforme al ritual del pueblo de Israel, y estando el pueblo afuera orando, dice la palabra. A ver si leemos un poco, dice el texto en el versículo 8: y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Así que todo el pueblo estaba fuera del tabernáculo, estaban orando a Dios, estaban allí pidiendo que Dios tuviese misericordia y que escuchara al sacerdote, y que entonces aquel sumo sacerdote pudiera ser alcanzado por el Señor sus oraciones, y así los pecados del pueblo pudiesen ser perdonados. Así que había un momento de oración, el pueblo afuera orando y el resto estaba allí clamando. Allí estaba el sumo sacerdote, allí estaba Zacarías en el lugar de santísimo pidiendo a Dios. Y de repente llegó el ángel de Jehová, llegó un ángel, dice la escritura, llamado Gabriel. Dice el versículo 13, versículo 11: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y sobrecogido en temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Wow, tu oración ha sido oída. Mira, sin duda alguna, todos nosotros estamos esperando escuchar buenas noticias. Estamos esperando escuchar que se diga: se acabó el tema del COVID-19. Todos estamos esperando que se nos anuncien buenas nuevas, que se nos diga hay oportunidad de empleo, que se nos diga la economía se recuperó, o quizás personal, que se te diga como este testimonio: mira, los exámenes muestran que tú ya estás sana, que no tienes ningún tipo de enfermedad. Todos nosotros anhelamos recibir estas noticias. Así que Zacarías anhelaba que Dios respondiera a su oración, y llegó el momento oportuno para que Dios respondiera a la oración de Zacarías y de su esposa Elizabeth. Pareciera que la oración de Zacarías y de Elizabeth hubiese sido contestada demasiado tarde. Quizás algunos dicen: Dios tarda en responder sus peticiones, pero no se olvida de ti. Cuando digo que Dios tarda en responder nuestras peticiones,
Yo les hablo desde la óptica humana, desde el tiempo conocido como cronos de los hombres. Desde esa óptica es que parece que para usted y para mí se tardara en que Dios respondiera a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Pero déjeme decirle algo, que Dios no se mueve en el crono de los hombres. Dios se mueve en el Cairo, y en el Cairo de Dios siempre llega a tiempo. Si todavía no ha sido contestada tu oración, no te preocupe, no te cargue, no te desanime. ¿Sabe por qué? Porque no ha sido activado en el crono de Dios, pero el crono de Dios se abrirá. Hoy puede estar abierto el crono de Dios para que tu milagro llegue, para que tu bendición llegue, para que tu respuesta llegue en esta hora, en el nombre de Jesús. Así como llegó el ángel y sorprendió a Zacarías, hoy puede sorprenderte en tu habitación a través de esta palabra. Puede sorprenderte cuando vayas a recostarte o mañana cuando te levantes, pero el Cairo de Dios se abrirá. Dios nunca se adelanta, Dios nunca se atrasa. Dios llega en el tiempo exacto, como cuando llegó a la casa de Marta y María para resucitar a Lázaro. Hoy el Señor resucitará todo lo que ha muerto en tu vida, en tu cuerpo, en tu economía, en tu relación con el Señor. Hoy un milagro el Señor activa ahora sobre ti. Si tú lo crees, dale aplausos allí en tu casa y toma esta palabra en esta noche. El Señor ahora activa su Cairo y te visitará el ángel, te visitará el Espíritu de Dios en esta hora. Aleluya. Mira, llegó lo que tanto anhelaban, la respuesta del cielo. El ángel fue enviado, como cuando fue enviado a la casa de Cornelio para también decirle: tus oraciones y tus ofrendas han llegado delante de Dios. La oración. Estaban ancianos, quizás sus cuerpos estaban como Abraham y Sara. Ya no había ninguna posibilidad de poder procrear. Así Dios hiciera fértil la matriz de Elizabeth. Estaban entrados en años sus cuerpos. El cuerpo de Elizabeth no estaba adaptado para amamantar, pero dice la palabra que Dios llegó a través del ángel con un mensaje y le dice: ha llegado el momento. Mira, versículo 13 le dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Escuche, llamará su nombre Juan. Así que la oración fue completa, la respuesta del cielo vino completa. Dios le dice: va a dar a luz un hijo tu esposa, pero le pondrás por nombre Juan. Así se llamará el hijo que les voy a regalar. Se llamará Juan y no será cualquier hijo. Tú vas a criarlo en el temor a Dios. No beberá vino, no beberá sidra, no se cortará su cabellera, será santo al Señor. Escuche, profeta de Dios vino para Zacarías y para Elizabeth. Oh, a veces, aunque tú creas que el milagro se ha demorado, que la respuesta es demasiado tarde, prepárate, porque Dios está preparando algo grande, algo grande, algo grande para tu vida. El Señor trae una bendición completa. El Señor trae una bendición que restaurará todas las áreas de tu vida: economía, salud, su familia. Restaurará tu relación con el Señor. ¿Sabe? Dios no le entregó cualquier hijo. ¿Sabe una cosa? Yo pensaría que después de este tremendo milagro, Zacarías diría: valió la pena esperar. ¿Cuántas veces, por no ser pacientes, hemos perdido los milagros de Dios? Por no tener paciencia, nos hemos quedado con las migajas, cuando Dios quiere entregarnos
cosas grandes. Mira, permítame, les leo. Dice el versículo 15. Versículo 14 dice: y tendrá gozo y alegrará, y alegría, perdón, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. El nacimiento de este niño llamado Juan iba a traer alegría, no solamente a este matrimonio, sino a muchas personas. Este niño era un niño especial, era un niño que venía desde el cielo, escogido con un plan divino en la tierra, y traería alegría y traería gozo. Se iría la tristeza. El Señor empezaría a dar libertad a su pueblo a través de este niño llamado Juan. Dice el versículo 15: porque será grande delante de Dios. Wow, será grande delante de Dios. Escucha, será grande. Lo que Dios le estaba entregando a Zacarías y a Elizabeth era algo grande, como lo dije hace poco. Será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su mamá. Escuche, desde el vientre ya Dios lo iba a llenar con el Espíritu Santo. Y exactamente eso pasó cuando María visitó a Elizabeth. Dice la palabra que estaba María embarazada. Escuche, vamos a leer el versículo 39. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judea, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Escuche, la mamá y el hijo fueron llenos, cumpliéndose la palabra que el ángel le transmitió a Zacarías, el mensaje que Dios había enviado. Y la mamá Elizabeth y el niño fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Algo poderoso sucedió en ese encuentro entre dos mujeres que estaban encintas, María y Elizabeth, porque la gloria de Dios, escuche, descenderá sobre ti. El milagro no te va a apartar. El milagro te va a llevar a comprometerte con el Señor. Cuando Dios haga lo que va a hacer en tu vida, entonces tú te vas a levantar y vas a buscar con mayor gloria, y vas a creerle y vas a servirle. Escuche, porque algo grande tiene Dios contigo. Alguien que lo crea en esta noche. Aleluya.